Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero seguir hablando del mercado americano y por qué es importante los bienes raíces y la finca raíz en los Estados Unidos. Yo les quiero hablar de cómo podemos empezar a hacer esas inversiones, cuáles son las diferencias de pronto con el mercado colombiano, que es donde yo vivo, y darte esos errores más comunes que yo he visto para que tú tengas por lo menos una ventaja frente a lo que me pasó a mí, que me tocó de alguna manera de cero. Y tú ya con este video podrías tener ya unos tips y una ventaja para tú empezar a averiguar mucho más y entender mucho más este mercado. Entonces, algo que ha pasado y que yo he visto muy común en las personas que han confiado en mí y han empezado a invertir es que no creían posible poder invertir en los Estados Unidos. No creían posible empezar a dolarizar el patrimonio. La única manera como creían que era una manera era ir a comprar dólares y guardarlos en una cuenta, en un colchón, en una caja fuerte. Y aunque esa es una manera de dolarizarnos, no es la más eficiente, porque ustedes saben que la inflación va cogiendo ese dinero y lo va haciendo de menor valor en el tiempo. Lo importante es coger ese dinero y ponerlo a producir, ¿cierto? Que el dinero trabaje por nosotros. Entonces, algo que nos hemos dado cuenta y que hemos con este canal de America Capital y con estos videos es poderte decirte que es posible que tú empieces a dolarizarte, que es posible que empieces a invertir en los Estados Unidos. Parece lejano, parece que es algo que hoy solo hacen las personas de muy altos ingresos en Colombia, pero no, tú lo puedes hacer y tú puedes empezar. Si tú encuentras el quién, esa escuela, esa guía, ese mentor, ese libro, hoy el tema de la información es conocido públicamente. El Internet nos ha traído muchísima información gratuita a la mesa. Entonces, eso no es una excusa, ¿cierto? Si estás viendo este video es porque te estás dando esa oportunidad de educarte, de encontrar nuevas formas, nuevos caminos. Ahora, lo primero que te quiero decir es posible y lo puedes hacer. Estados Unidos no es solo para un grupo específico de personas, es también para personas que quieren invertir y empezar a dolarizarse desde $250. Hay herramientas y hay vehículos para eso, ¿cierto? Dos, les quiero decir que hay muchas opciones. Eso va al punto de, por ejemplo, plataformas, eh, diferentes tipos de plataformas que les permiten invertir desde $250 en, por ejemplo, ETFs, que son, digamos que, invertir en una bolsa de compañías, en una bolsa de activos inmobiliarios y tú recibir una rentabilidad de eso. O hasta el punto de tú querer comprar tu propia casa, de tú querer comprar una casa de inversión que vas a usar para Airbnb o comprar una casa, una propiedad para inversión en los Estados Unidos, ¿cierto? Hay todo tipo de rango de productos, de opciones y de posibilidades para ti. No te cierres a que solo hay una manera y era comprando una casa. Hay muchísimas. Ahora, como hay muchísimas opciones, estamos en el mercado más grande del mundo. Les boto un dato. El 30% del mercado inmobiliario de este planeta está en territorio americano. Vuelvo y repito, el 30% del mundo inmobiliario de este planeta está en Estados Unidos. Definitivamente es el mercado más grande inmobiliario. Y eso abre muchísimas oportunidades, muchísimas opciones para ti. Ahora, ¿cómo puedes empezar a hacerlo? Para mí lo más importante es el quién. Porque muchas personas se enfocan, y aquí les dejo un tip, cuando tienen un reto personal, financiero, en su matrimonio, en su trabajo, las personas le dan vueltas al cómo. ¿Cómo soluciono ese reto? ¿Cómo lo hago? Y a veces el cómo es más demorado, demanda más tiempo y una mayor inversión de parte de ustedes o de ti que encontrar el quién. Porque muchas veces ya el quién vivió ese cómo. El quién ya vivió ese cómo. Y cuando tú te enfocas en el quién, cortas o buscas un atajo para la solución de ese problema. Entonces, si la pregunta es, Juan, ¿y cómo puedo empezar a invertir en los Estados Unidos? La pregunta yo te invitaría a que la cambies y es, ¿quién me puede guiar en cómo puedo invertir en los Estados Unidos? ¿Quién? Y hay muchísimas personas, muchas. América Capital no es el único. Somos diferentes de cierta manera, pero de eso no se trata este video. Hay muchísimas personas que te pueden guiar en cómo empezar a invertir en los Estados Unidos. Hay muchísimos en internet. Es más, te haz un experimento, pon en Google, inversión finca raíz en Estados Unidos y te aseguro que te aparecerán más de miles y miles de empresas que te pueden empezar a guiar, ¿cierto? Entonces es importante el quién, ¿cierto? Y además, aparte del quién, es que no caigas en estafa.
que sepas que las personas con las que estás invirtiendo tienen unos valores y unos principios, ¿cierto? Invertir tiene un riesgo. Entonces ya de entrada tú sabes que invertir hay un riesgo que debe ser acorde a tu perfil o que tú debes ser consciente que hará parte de pronto de tu portafolio o arriesgado o conservador. Dependerá de cada uno. Las inversiones son muy personales. Por eso se llaman finanzas personales, porque es muy de cada persona. Pero lo que te quiero decir es que si tú haces un negocio con una mala persona de entrada, ese negocio ya no tiene posibilidad de ser bueno. De entrada ese negocio ya te va a dar a ti una pérdida. Entonces tienes que saber identificar el quién y que ese quién sea una persona correcta que te ayude a sacar adelante tu meta. Ahora, es muy importante que te voy a dar 3 consejos o 3 cosas que a mí me han servido y son errores que cometí en su momento y te pueden ayudar. El primero, creo que yo hace rato venía oyendo de invertir en Estados Unidos y nunca me di esa oportunidad. O sea, nunca tomé la decisión, ¿cierto? Dicen que el éxito no es al azar, no es suerte, sino el éxito es una decisión. Es una decisión. Y yo tomé la decisión de invertir en los Estados Unidos y cuando tomé la decisión empezó a abrirse el mundo, empezó a abrirse en mi cabeza un mundo de posibilidades. Entonces, el primer consejo que te quiero dar es: tu peor enemigo eres tú mismo. Hay que conocernos, las inversiones no se pueden tomar a la ligera, hay que conocernos muy bien, pero date la oportunidad, toma la decisión de darte la oportunidad de entender qué está pasando en Estados Unidos y cómo puedes hacer parte de, para mí, una de las mejores estrategias de diversificación del mundo. Segundo, muchas personas invertimos, yo lo he vivido en Colombia y en Estados Unidos, sin hacer un análisis correcto, por emoción. Me pareció que tenía una buena ubicación, me pareció que de pronto las personas eran las correctas y aún así el negocio no renta. Tienes que hacer los análisis. Si tú eres inversionista, debes aprender a analizar las inversiones, porque esa es ahora tú eres inversionista, tú pones tu dinero para que rente, entonces debes aprender a hacer los números. Si no sabes hacer los números, puede que simplemente lo que estás haciendo es ahorrando o incluso perdiendo un poquito de dinero, pero no estás realmente invirtiendo, ¿sí? Simplemente compraste un activo y no todos los activos son rentables, ¿cierto? No todos los activos van a darte lo que tú esperabas. Tienes que saber identificar los activos adecuados para ti. Esa casa, ese apartamento, esa inversión inmobiliaria que sí se ajusta a lo que tú estás buscando. Y además, algo que yo he visto muy común, las personas creen que invertir no trae responsabilidad. Las personas, y me pasó a mí, y pasan muchas cosas, las personas creemos que invertir no trae unas responsabilidades adicionales. Te doy un ejemplo. En unos vehículos inmobiliarios, en algunos vehículos, invertir en Estados Unidos te obliga a tú volverte un residente fiscal americano, es decir, a que tú tengas que declarar impuestos en Estados Unidos. Eso no es algo que se pueda uno saltar, ¿cierto? Ahora, hay otros vehículos que permiten no necesariamente eso, ¿cierto? Pero tú tienes que ser consciente de cuáles sí y cuáles no. Tienes que ser consciente de, si yo voy a comprar un apartamento, pues ¿quién debe asumir la escritura de los apartamentos? ¿Quién debe asumir la administración de los apartamentos? ¿Sí? Se los pongo un poquito más en ese ejemplo porque ahí es donde la gente se da cuenta mucho más, pero uno no puede comprar un apartamento y no querer asumir las responsabilidades de ese apartamento, de los impuestos, de la administración, de los servicios públicos, de una cuota extraordinaria. Lo mismo sucede en Estados Unidos. Si tú empiezas a invertir en Estados Unidos, conoce qué implica eso. Eso es súper importante. ¿Cuáles responsabilidades tengo yo ahora invirtiendo este dinero en los Estados Unidos? Siempre hay responsabilidades, tanto en Estados Unidos como en Colombia o en tu país, porque ser inversionista implica también tú saber manejar los impuestos y que tu contador, que es un tema muy personal, pues entienda las inversiones que tú estás haciendo, porque eso trae unas responsabilidades, por ejemplo, ante la DIAN o ante tu entidad de impuestos de cada país. Y por último, las estafas. Miren, lastimosamente creo es más común las personas que lleguen a estafas que a inversiones correctas. Y eso ha hecho que la mayoría de personas tomen por la opción de no invertir, de simplemente ahorrar y desconfiar. Y eso está
diría que es mal. Toca aprender a identificar esos actores que realmente le pueden ayudar a uno, esas entidades controladas, verificadas, vigiladas, que le ayudan a uno a sacar adelante sus ahorros y no dejarse llevar por el dinero fácil, porque creo que la mayoría de personas han salido estafadas es persiguiendo dinero fácil, es persiguiendo dar el salto. Entonces, querer dar un salto muy grande y no estar dispuestos a vivir el proceso de gota a gota, poco a poco ir llenando el vaso para ese tiempo que queremos comprar y adelantar, digamos que nuestro plan de retiro o nuestras vacaciones, en fin. Entonces, no te dejes llevar por la plata fácil, es el consejo más grande que les puedo decir. No hay, yo tenía un profesor que decía, no hay almuerzo gratis, no hay un almuerzo gratis, todos los almuerzos valen, y si a ti te están ofreciendo un almuerzo grande es porque hay algo. Entonces, tenlo muy presente. Y finalmente, les quiero decir, Juan, ¿por qué Estados Unidos y cuál es la diferencia con Colombia, por ejemplo, que es el mercado en el que yo estoy? Les voy a decir 4 rapidísimas. La valorización es casi que 1 o 2 puntos por encima. Es decir, podemos en Estados Unidos ver valorizaciones del 8, 9, 10, 15%, dependiendo del estado de los Estados Unidos. Y en Colombia es más común ver 5, 6, 7 o hasta 10, pero casi que hay un diferencial siempre. ¿Listo? Segundo, el costo del dinero. Ya lo había mencionado en otro video. En Estados Unidos las tasas de interés de créditos inmobiliarios son a la mitad de lo que es en Colombia. ¿Dónde preferirías pedir prestado dinero? ¿Donde te cobren 10 o donde te cobren 5? Eso influye mucho a la hora de tú apalancarte y hacer crecer tu portafolio un poco más rápido. 3, la estabilidad que trae estar en un país, en una potencia como Estados Unidos. Es un país muy estable. ¿Y eso qué genera? Cuando tú estás en un tema estable, genera predecibilidad. Tú puedes predecirlo y al poder predecirlo, genera un menor riesgo porque tú ya sabes qué posiblemente puede pasar. Entonces, la mayor cantidad de información hace que el nivel de riesgo baje. En países como Colombia, muchas veces dependemos del gobierno, dependemos de una reforma laboral, de una reforma a la salud, que muchas veces significan falta de información o un riesgo menos predecible a mayor tiempo. Entonces, esa estabilidad es un diferencial muy grande frente a Colombia y Estados Unidos. Y finalmente, los beneficios tributarios. Miren, pueden creer que es posible en Estados Unidos tú heredarle a tus hijos todas las propiedades sin tener que pagar los impuestos de esas propiedades. Es posible. Hay que conocer el sistema. Pero es posible tú heredarle a tus hijos todas tus propiedades sin necesariamente pagar todos los impuestos o pagar casi todos de una manera. Es posible. Hay que saber hacerlo. No es ilegal. Hay que conocer el sistema y se puede hacer. En Colombia también hay beneficios tributarios. Claramente invertir en finca raíz en ambos países trae beneficios tributarios. Pero yo cuando comparo los beneficios tributarios de Estados Unidos versus los de Colombia, allá incentivan muchísimo más la vivienda. ¿Saben por qué? Porque en ambos países hay falta de vivienda. Creo que en Colombia las cifras que faltan como 3 millones de hogares, en Estados Unidos creo que son 5 millones de hogares. Es el déficit de vivienda. Entonces, pues el gobierno le gusta que llegue alguien, ¿cierto? Y que haga por ellos lo que de alguna manera ellos no están haciendo y es coger una propiedad y ponerla disponible para que alguien viva. Entonces, como uno está en parte supliendo ese mercado de finca raíz, el gobierno le da incentivos a eso, a que uno pueda realmente comprar un conjunto, ponerlo bonito y hacerlo un sitio agradable para que gente pueda vivir ahí y tenga un hogar. Eso realmente el gobierno lo incentiva. Y en Estados Unidos lo incentivan muchísimo más que en Colombia. Bueno, esa es la razón por las cuales debes invertir o debes considerar una opción, invertir en el mercado inmobiliario más grande de Estados Unidos. Ya te dije mis errores y los errores más comunes que yo cometí. Espero que te quedes en este canal, regístrate, da la campanita para que aprendas muchísimo más de este tema y no solamente este tema, sino de finanzas personales, del ahorro y de por qué en mi caso yo encontré que invertir en los Estados Unidos es una gran alternativa dentro de mi portafolio de inversión y una gran manera de apalancarme en variables como créditos inmobiliarios y la devaluación. Los dejo, un abrazo muy grande.